Bienvenidos, bienvenidas al estudio y al repaso de la lectura de la escuela sabática de este nuevo folleto titulado Efesios. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, buen día para todos, muy bien. Estamos estudiando entonces este nuevo folleto tercer trimestre que va desde julio a septiembre del 2023 con este tema emocionante del libro de Efesios, un libro que, como dijimos ayer, es un libro escrito por el apóstol San Pablo, un libro que va a hablar de Cristo y de la vida cristiana puesta en práctica allí por los hermanos de la iglesia de Éfeso, con todos sus defectos, errores y virtudes, y con la intervención, por supuesto, del apóstol San Pablo a través de una carta escrita desde la cárcel. Vamos a orar para esta mañana, invocar la presencia de Dios en nuestra vida mientras estudiamos, mientras repasamos el día de hoy. Te invito a orar. Padre querido, gracias te damos por este nuevo día de privilegios que tenemos de empezar en nuestro día tomado de tu mano y estudiando tu palabra. Pedimos que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Vivi, estamos estudiando Pablo y los Efesios. Estamos dando como una introducción esta semana a este libro precioso de la Biblia del Nuevo Testamento, donde tenemos esta lección de esta semana que tiene como versículo de memoria Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, y dice, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que llegado el tiempo reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y en la tierra también. Bien, ¿qué tenemos para hoy, Viviana? Para hoy el título es Un motín en el anfiteatro. Recordemos que este libro tiene sus enfoques históricos y sus enfoques prácticos, ¿no?, de la vida cristiana y bueno, cómo acompañaron las experiencias que tuvieron, que tuvo como iglesia Éfeso y bueno, y cómo impactó en sus vidas, ¿no? Estas experiencias. Vamos a leer Hechos 19 del 21 al capítulo 21. Vamos a mirar qué lecciones podemos extraer de esta historia. Muy bien, como ustedes verán, estamos leyendo el libro de Hechos y no de Efesios todavía porque estamos dando una introducción. Y como dijimos ayer también, el libro de Hechos es un libro que habla de la iglesia de Éfeso, habla del ministerio de Pablo en sus viajes por Asia Menor, pasando por Éfeso. Y entonces vemos que en el libro de Hechos de los Apóstoles se describe las ciudades, los lugares donde estaban situadas estas iglesias. Dice el versículo 21 del capítulo 19 de Hechos, pasados estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templencillos a Diana de los Efesios, ¿no? Daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con presunción, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo, a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo.
Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Bueno, ahí entonces sigue describiendo esta multitud allí, ¿no es cierto?, con este tumulto que se levantó por causa justamente de esta cuestión, ¿no? De que ahora Pablo parece que les estaba, ¿cómo se dice? Les estaba aguando la fiesta a esta gente y por esa razón ellos estaban preocupados. Y el capítulo 20 comienza diciendo: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Era hasta el versículo 1, ¿verdad? Exacto. Bueno, acá si no fuera importante el negocio que ellos hacían, no se hubiera mencionado, ¿no? Así que mezclada la religión, ¿no? La adoración con el interés económico y el negocio que había detrás de todo Un esto, negocio, justamente. era lo que movilizaba este motín, dice el título, pero como una suerte de piquete o de movimiento social, de disturbio social, ¿no? Porque no había una cuestión ni política ni militar en esta cuestión, sino más bien algo religioso, algo de la gente. Y bueno, el negocio también. El testimonio de Pablo en Éfeso, una ciudad grande y sofisticada, fue tan eficaz que impactó en un motor económico importante de la ciudad, el turismo centrado en el templo de Artemisa. ¿Y qué templo era aquel? Esta magnífica estructura estaba compuesta en parte por 127 pilares, cada uno de 18 metros de alto, de mármol, mármol de Paros, un mármol blanco puro, impecable, sumamente apreciado para las esculturas. 36 de esos pilares estaban esculpidos y cubiertos de oro, lo que daba al templo su reputación de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa, ¿no? Preocupado porque la retórica contra la idolatría de Pablo estaba drenando el apoyo financiero del templo, Demetrio el platero asusó a sus compañeros artesanos hasta que se pusieron frenéticos. En el mercado rápidamente se formó una multitud sumamente enfadada que se fue engrosando a medida que avanzaba hasta el gran anfiteatro, con capacidad para unas 25.000 personas. Allí continuó la conmoción con 2 horas continuas de gritos. Grande es Diana de los Efesios, según lo que está relatado en el 1934. Después de que el secretario municipal dispersó a la multitud, Pablo se reunió con los creyentes y abandonó la ciudad. Al final de su tercer viaje misionero, Pablo se reúne con los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo resumirías las preocupaciones de Pablo? Leemos ahora Hechos 20, desde el 17 al 38. Y vamos a ir tomando una especie de registro, ¿no? De cómo fue sucediendo los hechos en este tiempo, ¿no? Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Muy bien. Una cronología orientativa de la relación de Pablo con Éfeso. En el año 52 después de Cristo, realiza una breve visita inicial de Pablo a Éfeso. Esto es lo que está registrado en el capítulo 18, desde el 18 al 21. Desde el año 53 al 56, el ministerio de 3 años de Pablo, ¿no?, que se lleva a cabo en Éfeso, y se cree que allí redacta la primera carta a los Corintios, casi al final de su estadía allí, según lo que también el correlato con la primera carta de Corintios a los Corintios, en el capítulo 16 del versículo 5 al 9. En el año 57, estando ya en Mileto, Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso, según lo del capítulo 20 que leímos recién, del 17 al 38. En el año 62, Pablo redacta su carta a los Efesios, probablemente desde su confinamiento en Roma. Por tanto, dice el versículo final, por tanto velen, acordándose de que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto está registrado en Hechos 20:31. ¿Sobre qué crees que Pablo advertiría a nuestra iglesia hoy y por qué? Bueno, seguramente si Pablo estuviera hoy en nuestra iglesia, algunas cosas tendría que advertirnos. Pero si de algo estamos seguros, que Pablo era una persona que trabajaba mucho para el Señor, de acuerdo a ese mandato que había recibido, ¿no?, de predicar el Evangelio a todas las naciones, y sin duda alguna él estaba haciendo esa tarea, y para hacer esa tarea encontraba mucha oposición, porque cada uno de nosotros, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, siempre vamos a encontrar oposición en nuestra casa, familia, parientes, por supuesto, afuera, Trabajo. por todos lados, porque hay alguien que no está contentos cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Aún así, el Señor quiere que sigamos adelante predicando el Evangelio como lo hacía el apóstol San Pablo, no importaba las cadenas y las prisiones, como él ya sabía y había sido advertido por el Espíritu Santo que le esperaba. ¿Qué más tenemos para hoy, Viviana? En el Reavivados por su palabra tenemos para hoy Salmo 51. Muy bien, Salmo 51, un interesante salmo también de David allí para poder meditar en esas palabras preciosas de ese hermoso salmo. Pero mientras meditamos en el salmo y también en oración, escuchemos esta alabanza. Cuando dos o tres se juntan en mi nombre, cuando reunidos buscan adorarme, si me hablaran hoy como hablan a un amigo,
Forma parte también de cómo seguir a Jesús la oración, ¿verdad? Por eso te invitamos esta mañana a que podamos orar como seguidores del Señor Jesús para que Él sea nuestro guía durante toda esta jornada de trabajo, de diferentes actividades durante esta semana que comienza para muchos una semana laboral. Así que te invito a orar. Padre querido que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos has llamado a ser testigos, testimonios de tu verdad. No importa, Señor, las dificultades que podemos estar enfrentando, te rogamos fortaleza, Señor, para hacerlo mejor. Y siempre declara cada día que pertenecemos a tu causa, no importa lo que pase, Señor. Bendice a cada uno de nuestros amigos, a los que están estudiando tu palabra. Bendice, Señor, la tarea, el trabajo de cada uno. Y, Señor, acompaña a cada uno de nuestros amigos para que puedan disfrutar de tu compañía y de tu bendición durante todo este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, te invitamos a continuar durante este día acompañado del Señor y, bueno, compartiendo este mensaje que tiene que ver con Efesios y cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. Te mandamos un abrazo y hasta mañana. Bendiciones. Buena jornada.